Vengo del acto. ¿Sensación que se llevó, aparte de una emoción, se veía especialmente emocionada la Presidenta? Muy bueno, fue muy emotivo. Primero porque en un acto como el de hoy, con la importancia que tiene en la casi culminación de la campaña para la primaria, pero también el primer acto formal de presentación de la fórmula, estuvo permanentemente presente la imagen de quien fue el líder de este proyecto y este proceso, que fue Néstor Kirchner. Y después fue muy bueno, tanto el discurso de Amado como el de la Presidenta, fueron dos buenos discursos. Cada uno con su estilo, pero Amado haciendo un repaso de todos los logros que hemos obtenido en los últimos años, de cómo nos paramos frente a una crisis internacional como la que vive el mundo y cómo está la Argentina hoy, muy diferente a lo que hubiera estado en otras situaciones, y no producto de la casualidad, ni del viento de cola, ni de la soja, sino producto en realidad de un modelo virtuoso que ha permitido que la Argentina se desendeude, que la Argentina tenga un nivel de reservas importante, que tenga un tipo de cambio competitivo, que tenga un desarrollo de un mercado interno muy potente, que defienda, e inclusive muchas veces con mucha controversia, el desarrollo de la industria nacional, protegiendo a la industria nacional. Una curiosidad, ministro, ¿qué cree que sintió hoy Julio Cobos mirando por la tele el acto? Bueno, eso habría que preguntárselo a Cobos, ¿no? Yo dije siempre que Cobos renunció a sus ideas, a sus convicciones, a poco de asumir. Frente al primer contratiempo, en la política hay que terminar con el oportunismo. Y lo de Cobos fue absolutamente un oportunismo y fue una victoria de la política, finalmente fue una victoria de la política. En momentos muy difíciles que nos tocaron vivir a todos, por supuesto fundamentalmente a la Presidenta de la Nación, quien a pocos meses de asumir, a 3 meses de asumir, se encontró que con su compañero de fórmula, con quien habíamos llevado pensando que en realidad era tributario de un proyecto político, no era nada de eso, es solamente un oportunista que había acompañado en determinado momento a la Presidenta cuando todo parecía que iba por el buen camino. ¿En qué se sintió, supongo que muchas cosas, la ausencia de Kirchner en esta campaña comparada con las anteriores? Creo que muchísimo. El teléfono, por ejemplo. El teléfono, no, pero Cristina también es de llamar mucho. Pero sí, el teléfono y aparte Kirchner, lo dijo Cristina hoy, Kirchner deberíamos hacerle un monumento al militante. Yo digo, el próximo 17 de noviembre, que se celebra el Día del Militante, debería haber un monumento para Néstor Kirchner. Uno puede tener, compartir o no lo que pensaba Néstor Kirchner en relación a la política, en relación a la gestión, en relación a si fue bueno o mal presidente. Lo que no puede haber ninguna duda es que fue un gran militante. Un militante que, por ejemplo, en la campaña del 2009 hacíamos 3 y 4 actos por día, con un hombre que había dejado de ser presidente de la Nación, con un nivel de adhesión del 70%, y sin embargo salía a batallar, ir a los actos, a defender ideas en momentos muy complicados, muy complicados. Yo siempre cuento una anécdota. Íbamos a Chivilcoy, pleno conflicto del campo, a una reunión partidaria. Entonces lo llamo y digo, mirá Néstor, está lloviendo torrencialmente, tenemos que, salvo que vayamos en auto y salgamos 3 horas antes. Vamos, me dice, y fuimos en auto, esquivando un piquete que en aquel momento había en la Ruta 5 y Ruta 30, con un nivel de agresividad muy importante, y sin embargo fuimos al acto, expresamos nuestras ideas, y digo, qué bárbaro, ¿no? Alguien que fue todo, como Kirchner, esté dispuesto en un momento tan especial y tan difícil, salir a hacer un acto en esas circunstancias. ¿Y a la Presidenta cómo la ve hoy? Más allá de la emoción del acto. La veo muy bien, creo que está, como dijo ella, viviendo un momento muy particular, en la cual seguramente debe haber una mezcla de sentimientos, de cariño, de haber perdido a alguien tan importante, digamos, no ya como dirigente político, que por supuesto para ella tiene un valor muy importante, sino como el padre de sus hijos, con alguien que compartió 35 años de su vida, pero con la convicción de que, bueno, como lo dijo hoy, acá estoy para dar las batallas que faltan, ¿no? Santa Fe, Córdoba y la capital federal envalentonaron a la oposición que dijo hay segunda vuelta el 23 de octubre. Mire, primero uno tiene que ser respetuosos de la voluntad popular, así que nosotros creemos que hay que dejar que la gente, que el ciudadano se exprese, que vote. Nos parece que no hay que extrapolar los resultados de las provincias al resultado nacional, que cada provincia en sí fue una realidad diferente, que hay un común denominador sacando la provincia de Catamarca, donde obtuvimos un triunfo en contra del oficialismo,
pero en todos los lugares, sacando Catamarca, triunfó el oficialismo. La lectura que yo haría ahí, bueno, hay un país, diríamos, con bonanza, y esa bonanza se refleja en todos los estamentos, a nivel nacional, a nivel provincial y a niveles municipales. Nosotros estamos convencidos que el próximo domingo va a haber una gran participación, que es un paso adelante en materia de reforma política. Yo digo, segunda vuelta el 23 de octubre. Nosotros no vemos una segunda vuelta, la verdad, pero con mucho respeto lo decimos, porque creemos que el ciudadano común valora muchísimo todo lo que hemos hecho en estos últimos años, muchísimo, muchísimo, que hayamos reconstruido la Argentina, que la Argentina haya crecido como creció, con progreso, con políticas de inclusión, con un rol del Estado diferente. Nos parece que hay una gran valoración con la moratoria jubilatoria, con la asignación universal por hijo. Esto es lo que finalmente va a estar en juego el próximo 14 y por supuesto el próximo 23 de octubre. No sé si me va a decir el porcentaje, pero el gobierno, ¿con cuánto porcentaje se va a sentir fortalecido en las primarias? Bueno, nosotros porque primero, si hay un piso... el principal desafío que tenemos es que haya una gran participación, porque la reforma política surgió como una iniciativa de la Presidenta de la Nación, en la convocatoria de un gran debate nacional que participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En aquel momento se elaboró un anteproyecto de ley que votó finalmente el Parlamento Nacional con una mayoría especial, como establecen las leyes electorales, el 9 de diciembre del año 2009. Y ahí establecimos las pasos. Las pasos, la naturaleza de las pasos, que era echar por tierra esta idea muchas veces reclamada por parte de la sociedad y con justicia, que era terminar con la elección a dedo de los candidatos o con elecciones de los candidatos por parte de las burocracias partidarias o pequeños grupos de afiliados. Esa decisión la ponemos... todos a dedo, todos. No. Los 10 candidatos son a dedo. No, yo no comparto para nada. Pero dígame, una lectura ¿en cuál hubo equivocada. Congreso? ¿De Altamira a la Presidenta? Pero ¿sabe qué pasa? Quienes eligen los candidatos es el conjunto de la ciudadanía el próximo domingo. Que usted diga... Pero ¿qué congreso partidario se hizo? Que usted diga que no hay competencia en algunas categorías, como la categoría presidente. Donde no hay competencia para un partido. Pero ¿cuál es el problema? Pero igualmente el ciudadano tiene la posibilidad de elegir sobre 10 fórmulas, sobre 261 listas de diputados nacionales, sobre 61 listas... Pero se supone que dentro del partido debería haber aspiración. No digo solo del Frente para la Victoria. Alfonsín va solo a dedo. Sí, Carrió va sola a dedo. Altamira va solo a dedo. Cristina va a dedo. ¿Quién la nombró a Cristina? A ver, nosotros, la ley establece todas las condiciones para que cualquiera se hubiera presentado. Le hablo por el Frente para la Victoria. ¿Por qué no se presentó nadie? Porque Cristina en realidad tiene un grado de adhesión muy importante. Después habría que preguntarle al radicalismo, es decir, en esa interna que generaron con Cobos y con Sáenz, ¿por qué terminó Alfonsín? Ahora, quien define quiénes van a ser los candidatos es un error conceptual suyo. Es el ciudadano cuando va y vota el próximo domingo. Este domingo va a determinar, por ejemplo, si un candidato... El 1,5 decide. Sí, por supuesto. No lo sé, con el 1,5 el 1,5 en realidad tiene actitud electoral para ir como candidato en la general. Queda habilitado con el 1,5. Está bien, pero esa es la ley y así se establece, fue el espíritu que tuvo la ley. Esto no implica que en la próxima aplicación de esta ley haya competencia en lo que hace las fórmulas nacionales. Pero es un avance formidable. Fíjense lo que fue el avance con respecto a la publicidad audiovisual. La independencia que le da esto a los partidos políticos, independientemente si tienen o no recursos, la oportunidad que le da a los pequeños partidos como Altamira, Bonacci. ¿Quién hubiera visto una propuesta de alguno de estos partidos? No lo comparto el piso del 1,5 que sea discriminatorio. A mí me parece que está bien. ¿Usted cree que debería reverse en el próximo? No. Altamira dice nos sacan del... No, lo único que lo saca, que lo puede sacar de la contienda electoral es el ciudadano cuando va y vota. Esa es una estupidez soberana decir eso. Nosotros le estamos dando la oportunidad en forma gratuita con la asignación de espacio audiovisual, que para el contribuyente no le sale un solo peso, sino que lo permite. La ley de servicios audiovisuales y la ley de la reforma política, la posibilidad que hagan conocer su propuesta. Ahora, la ley actual a un partido político que en 2 elecciones sucesivas no saquen el 2% de los votos, en realidad el partido pierde la personalidad jurídica. Casi razonable. Exactamente. Casi razonable, lo que pasa es que algunos comentarios de la gente son ¿para qué votos si van a ser los mismos en referencia a las candidaturas presidenciales que van a estar el 23 de octubre? Pero uno vota todas las categorías. Acá es importante tener en cuenta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, votamos aparte de las categorías nacionales, se elige fórmula presidencial, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernador que hay competencia, legisladores provinciales que hay competencia, intendentes que hay competencia. Sí. Hoy me llamó la atención en el discurso de la Presidenta de la Nación que dijo vamos a profundizar ni 1 milímetro atrás, creo que dijo Amado Boudou, no lo recuerdo textualmente. No hay nada que haya que cambiar, digamos, está tan cerrado el modelo que no admite ningún cambio o autocrítica. No, siempre hay autocrítica y siempre hay cosas para corregir. De hecho también lo señaló la Presidenta.
cuando dijo que, bueno, seguramente de muchas de las cosas que se hicieron, en algunas nos hemos equivocado. En lo que no nos hemos equivocado es en que cada decisión, la voluntad puesta de la presidenta, fue en función de las mayorías. Sí, cosa que parece obvia, pero no fue tan obvia en la Argentina. Que se inauguró una etapa diferente a partir de la asunción de Néstor Kirchner y de la crisis de representatividad que se da en la Argentina en el año 2001, 2002, donde todos los presidentes de la democracia tuvieron legitimidad en el origen, pero no legitimidad en el ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque ese poder era condicionado, que es precisamente el valor agregado que le da a Cristina el haber surgido de la forma que surgió y haber ejercido el poder de la forma que lo ejerció. Pero ¿qué hay que corregir? Digamos, yo sé que estamos en campaña 2 días, es complicado, pero digo, ¿qué debería corregirse? O una autocrítica. Seguramente que hay cosas para corregir. Nosotros, por ejemplo, muchas veces le hemos errado en la forma. Es decir, para explicar que esta corbata es negra, si vos me decís que es blanca, te pego 2 sopapos. Entonces ya no ¿Fueron querés autoritarios? escuchar. No sé si autoritarios. Muchas veces... No sacuda el micrófono. Muchas veces en No maltrate el micrófono. Muchas veces en la convicción le hemos puesto una gran vehemencia para defender nuestras ideas, pero siempre convencido que hacíamos lo mejor. Seguramente que hay cosas para corregir. ¿Usted cree que la Presidenta, si gana las elecciones, va a tener una actitud más abierta, justamente un gobierno que pueda dialogar con la oposición formalmente, que los inviten a la Casa Rosada o que se junte después de la primaria con algún candidato o con el segundo más votado? Hemos tenido diálogo. A mí me parece que hay un error conceptual que tiene que ver con la idea de que la democracia no se da una lucha de intereses, el disenso no hace la naturaleza, la democracia. Creo que acá, más allá de la forma, lo que se está discutiendo es la forma en la Argentina, el fondo en los últimos años en la Argentina. Y cuando uno toma una decisión, como las que ha tomado la presidenta, toca intereses y esos intereses reaccionan. Está claro, cuando uno decidió, por ejemplo, que los fondos de nuestros jubilados los administre el Estado nuevamente. Pucha si tocamos intereses. Pero hay 12 bancos que dejaron de ganar $1.000 millones por año. Por ejemplo, cuando decidimos hacer la ley de servicios audiovisuales, sabíamos a qué nos enfrentábamos, por eso no nos quejamos, sabíamos cuáles eran las consecuencias que íbamos a tener. Cuando decidimos el fútbol para todos, lo que pasa es que hay una dirigencia política, Paula, no toda, que en realidad, más que representar los intereses de los partidos que ahí se representan estos tipos de intereses. Esto es así, lo hemos visto cómo hacen cola para seguir una agenda que por ahí establecen los medios de intereses que están muy distantes de los intereses que defienden ellos. ¿Pero no hay alguno para rescatar que la Presidenta puede conversar? Pero que hemos conversado, Paola, de hecho yo en la ley de la reforma política, por orden de la Presidenta de la Nación, me he encontrado con todos los dirigentes políticos, a excepción de Carrió, que fue una decisión de ella, no participar. No a la Casa Rosada. ¿Por qué da la impresión de que al gobierno le satisfaría más que el segundo sea Alfonsín y no Duhalde? No, nosotros no tenemos ninguna preferencia por ninguno de los candidatos de la oposición. Finalmente eso lo va a decidir el ciudadano, quien finalmente va a seguir la oposición, diríamos. Me parece que no es un tema que nos preocupa. ¿Se imaginó esta alianza entre Alfonsín y de Narváez? Digo ya, a horas de las elecciones. ¿Le parece que eso mejoró la calidad política, abrió otro debate? No, a mí me parece que no. La verdad lo digo con respeto, creo que tiene que ver con un oportunismo absolutamente electoral. Creo que tienen diferencias ideológicas, de formación, por historia, me parece a mí, pero bueno, de cualquier manera, finalmente quien decide eso es el ciudadano cuando concurre a votar, no nosotros, ¿no? ¿Usted cree que nace un nuevo espacio en el peronismo con el triunfo de la Sota en Córdoba? ¿Que no está alineado directamente con el kirchnerismo, aunque pueda votar a la Presidenta? Yo primero tengo un concepto, creo que si hay un gobierno que ha sido precisamente un orgullo para el peronismo, ha sido precisamente el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Esto no está en discusión. Más peronista que estos dos gobiernos no hubo ninguna en la historia argentina. Esto por un lado. ¿Más que Perón? No, más que Perón, más peronista, por eso yo le digo, el gobierno peronista incluye, estamos hablando del primer gobierno de Perón como así del segundo gobierno de Perón. Me parece que la elección de Córdoba es una elección, primero destacar la buena performance que tuvo de la Sota, creo que es una elección local. Después me parece que ahí hay una cuota de oportunismo, la idea esta de que... No lo acompañan en... que es lo mismo votar a Duhalde, a Rodríguez. Alberto Rodríguez a Duhalde o a Kirchner. Somos absolutamente diferentes, tenemos una filosofía de pensamiento absolutamente diferente. Y de esto de creer que a Córdoba le va a ir bien si hacemos como dijo Córdoba... Cordobesismo. Cordobesismo.
es absolutamente falso. Yo los invito a los cordobeses a reflexionar a cómo le iba a Córdoba cuando la Argentina... O sea, que si no hacen kirchnerismo le va a ir mal. No, cómo le iba a la Argentina en el año 2001, en el 2002. Cuando a la Argentina le va mal, no hay ninguna posibilidad que ninguna provincia le va bien. A Córdoba le va bien porque hay un modelo virtuoso que ha permitido que la industria automotriz, que por ejemplo es el motor de la economía cordobesa, hoy tenga récords de venta en el primer semestre, es decir, más de 511.000 autos hemos patentado. Que la industria vinculada al sector agropecuario ha tenido un desarrollo espectacular. Miren, la presidenta ayer decía este dato, el primer semestre del año 2013 se vendieron 103 millones de dólares en máquina agrícola. Este primer semestre se vendieron 1.100 millones de dólares en máquinas agrícolas. La redefinición del Estado... cuando Moreno deje, ¿no? Porque ahora si yo fabrico vino tengo que importar alguna cosa. Digo, pero está muy bien eso. ¿Está bien eso? ¿Que haya un señor que diga que se no, Moreno, es una decisión política de la presidenta. Bueno, nosotros... está bien que una persona diga... No, pero no es una presidenta, es una decisión política. Nosotros queremos defender y proteger la industria nacional. No queremos que los argentinos pierdan su trabajo. Para traer autos tengo que exportar vino. Para traer autos, por ejemplo, Porsche. Sí. Bueno... Nosotros no creemos que en realidad podemos darnos el lujo de tener una balanza desfavorable para satisfacer a un núcleo de la población muy puntual. Nosotros creemos que es necesario, fundamental, mantener una balanza comercial favorable en la Argentina para mantener un tipo de cambio que nos haga competitivo frente al mundo. Pero, eso tiene costo, por supuesto que tiene costo, y tiene tensiones. Pero planteado de esa manera parece que el Porsche me desbalancea la balanza. Pero por supuesto, la suma es la suma de cosas. ¿No será que el sistema de exportaciones está tan cerrado, tan manejado por una persona? Porque no es Porsche, es medicamento, hay problemas con importaciones de libros. Nosotros tenemos una política que es importante. Primero, respetando los acuerdos de la OMC. Después, respetando esta gran patria que es el Mercosur, pero defendiendo la industria nacional. Mire, yo soy de un pueblo de Chivilcoy, me cuento una experiencia. La industria del calzado no existía en la Argentina. La Argentina importaba calzado. A partir de las decisiones políticas de poner licencia no automática para que ingrese el calzado importado, hoy tenemos una empresa que es brasilera, tiene 1.500 empleados en Chivilcoy. ¿Está claro? La presidenta acaba de inaugurar ayer Converse, ¿sí?, que está fabricando en la Argentina. Había fabricado 10 millones de pares y hoy está fabricando, qué sé yo, el triple. Entonces es una decisión política, de defender la industria nacional y defender el trabajo nacional y tratar de que la balanza comercial siga siendo favorable. Le hago un pequeño paréntesis en la política y en la cuestión porque me parece que es interesante. ¿Qué posición ve hoy con el caso Zaffaroni a unos cuantos días de haberse anunciado? Vuelvo a decir lo que dije en aquel momento, creo que Zaffaroni es un hombre de un enorme prestigio, un hombre absolutamente probo que ha demostrado una trayectoria en su vida y que en este caso puntual creo que no tiene responsabilidad. Había una mandataria que era una inmobiliaria que alquiló algunos departamentos donde funcionaban prostíbulos. Creo que ni siquiera lo notificaron al doctor Zaffaroni, así que ni siquiera se consagró el delito, habiendo cambiado la naturaleza de lo que establecía el contrato. Yo no dudo de que el juez Zaffaroni cumple con todas las condiciones que tienen que tener una corte como la que nosotros imaginamos cuando la puso en marcha Néstor Kirchner. ¿No fue un gesto demasiado soberbio de Zaffaroni no inmediatamente aclararlo, digamos, y acusarnos a los periodistas de campañas y de el mundo contra mí? No, yo creo que yo lo he escuchado a él dispuesto a dar todas las aclaraciones del caso, todas las declaraciones del caso. Me parece que lo que es cierto que muchas veces se trata con demasiada ligereza y hay una cuota de impunidad importante que tiene que ver más con cuestiones muchas veces ideológicas del pensamiento que tiene el doctor Zaffaroni. ¿Le pegaban a Zaffaroni para pegarle a Cristina? No sé si algunos creían que con eso le pegaban al gobierno. Creo que finalmente le estaban pegando a la Argentina, pegándole a un hombre con un prestigio importante en el mundo. ¿Por qué hoy la Presidenta hablaba de desestabilización externa e interna que debió sufrir ella en el gobierno? ¿A qué se refería? No, se refería primero a los conflictos internacionales, digamos, lo que fue la crisis iniciada ya en septiembre del 2008 con el Lehman Brothers, digamos, la situación que vive el mundo hoy, y por otra parte las discusiones que se dieron en la Argentina. Ustedes recordarán lo que fue el proceso de conflicto con el campo, que no era la discusión finalmente de las retenciones móviles, que jamás se pudo ni siquiera discutir la naturaleza de eso, cosa que nosotros seguimos sosteniendo y defendemos, porque creemos que la Argentina tiene que tener ese instrumento de política económica para que aquellos productos primarios no se exporten sin darle valor agregado, que es el gran desafío que tenemos en la próxima etapa. Ella habla de la ruralidad industrial.
que entonces produce productos primarios, podamos agregarle valor agregado, porque vamos a estar exportando trabajo cualificado y de jóvenes argentinos. Sino lo que se estaba discutiendo era otra cosa. Era si la Argentina podía tener una presidenta que ejerciese con total libertad el poder que por otra parte emanaba de la voluntad popular. Esta era la discusión de fondo que derivó en algunas cuestiones que fueron trascendentes para la Argentina. Yo creo que quedó despejado, digo, la Presidenta siente que pueden desestabilizarla. No, nosotros no nos sentimos absolutamente convencidos de que esa discusión, que fue muy profunda y que no debe asustarnos, fue muy buena para el país. Hoy está mucho más claro qué intereses defiende cada uno, qué intereses defienden algunos medios, qué intereses defiende el gobierno, qué intereses defienden algunos dirigentes de la oposición, qué intereses defienden algunos empresarios. Pero en Santa Fe, Córdoba, el campo no votó a favor del gobierno. Yo creo que esa es una lectura difícil de hacer, muy difícil, porque habría que segmentar cuál fue el voto. Yo creo que yo soy un hombre que vengo del interior y de una ciudad que es agroindustrial, y le puedo asegurar, pero con la mano en el corazón, por mis hijos, que jamás al campo, y vengo por parte de mi madre de familia agropecuaria, jamás al campo le fue tan bien como le fue en los últimos años. Si el 23 de octubre Cristina vuelve a ganar la reelección, se termina la posibilidad constitucional de permanecer en el gobierno, salvo Diana Conti y Cristina Eterna o una reforma de la Constitución. ¿Están en los planes una reforma de la Constitución, un sistema parlamentario, algo que la admita frente al Ejecutivo? A mí me parece que es absolutamente un despropósito hablar de eso hoy. Tenemos elecciones primarias el 14. Bueno, el 24 le pueden hablar. Tenemos elecciones el 23 de octubre. Pero digo, como proyecto de gobierno. No creo que la presidenta esté pensando en eso. Pero digo, como proyecto de gobierno de los próximos 4 años, ¿se piensa en una reforma de la Constitución? No. Creo que está alejado del pensamiento de la presidenta eso. Pasa que el kirchnerismo no genera herederos, porque, bueno, primero estuvo Néstor Kirchner y después la presidenta consolida su liderazgo y no tienen a nadie como heredero político. Pero yo no tengo ninguna duda que por la formación de Cristina y la responsabilidad política y el compromiso que tiene con el país, va a cumplir con eso que planteaba el general Perón, que era generar su propio relevo. No tengo ninguna duda que en el peronismo hay muchísimos dirigentes que comparten este modelo, estas ideas y que van a hacer un buen relevo cuando llegue el momento oportuno. La apoyatura mayor en esta campaña fue con la juventud, al menos este fue el eslogan de la campaña, y todos pensamos en la Cámpora. ¿La Cámpora rindió en términos electorales mirando lo que pasó en Capital Federal? Es una organización política importante, de jóvenes. Ahí me parece que si hay un legado que dejó Néstor, aparte de su militancia y la convicción, fue haber vuelto a enamorar a los jóvenes para que participen en la política. Yo vengo de una generación que se enamoró de la política en el año 83 y a poco de andar, yo era militante del peronismo, sentimos una gran frustración con lo que fue el gobierno del doctor Alfonsín y ni que hablar lo que fue el gobierno del doctor Menem, en la cual la militancia y la política fue reemplazada por los gerentes. Me parece que después de 8 años de gobierno, que haya miles y miles de jóvenes que se hacen incorporado a la política, porque han visto que la política es un instrumento de transformación y de cambio en favor de la sociedad, ha sido un logro fenomenal. Dentro de ese logro está la agrupación de los muchachos que militan en la Cámpora. ¿Usted cree que en un eventual segundo mandato de Cristina Kirchner, Hugo Moyano va a seguir siendo como titular de la CGT un aliado del gobierno nacional? Primero, a Hugo Moyano, esto hay que dejarlo claro, lo eligen los trabajadores, él es representante de los trabajadores en la Confederación General del Trabajo. Y yo no tengo ninguna duda que tanto Moyano como los dirigentes sindicales apoyan este gobierno, porque este es un gobierno que ha puesto gran parte de su esfuerzo en recuperar el trabajo como un elemento articulador del desarrollo de nuestra sociedad. Como así también ha puesto en marcha las convenciones colectivas, las paritarias, el desafío de ver cómo trabajamos para ir al 50-50, digamos, para mejorar la igualdad en la distribución del ingreso, y en ese sentido no puede haber ningún dirigente sindical que se precie como tal, que sea ni más ni menos que defensor de los intereses de los trabajadores, que no acompañe este modelo. ¿Fue una mojada de oreja que Moyano reciba a Wiener? No, para nada, es un gesto cívico, de respeto institucional. ¿Por qué no puede recibir la Confederación General del Trabajo a alguien que es candidato a presidente? Precandidato, perdón. Ministro, ha sido muy amable. Vamos a hablar después, por supuesto, sobre lo que es la elección. Ya hemos tratado de estudiar, repasar. Lo más importante para nosotros que vamos a trabajar toda la noche, ¿a qué hora tenemos la tendencia definitiva? Esa ansiedad que ustedes después transmiten a la... Sí, la culpa es nuestra, ya sé. A la gente. No, esto es importante tenerlo en cuenta. El escrutinio se inicia a las 8 de la mañana y cierra a las 18 horas. A las 18 horas todos aquellos que están en las escuelas están habilitados para votar. Entonces, generalmente,
se posterga el cierre de la mesa. Generalmente se posterga 1 hora, 1 hora y media. Y después viene el escrutinio, las sumas aritméticas, la calificación del voto. Recién después de ahí se hace el acta de cierre del escrutinio, se hace el certificado de escrutinio para los fiscales y el telegrama. Lo pasa a buscar el correo, lo traslada vía fax a los centros de información que tenemos nosotros, se escanea, se procesa, ¿sí? Se carga doble para que en realidad si hay algún error, si supuestamente coincide, recién ahí se hace el cómputo. Así que nosotros, y por ley, estamos obligados a dar información a partir de las 21 horas. Creemos que vamos a ir teniendo información sin mayores problemas. Para la próxima, boleta única y voto electrónico a la salteña. Creo que es un tema que debe discutirse, no debe estar en agenda frente al desarrollo de un proceso electoral, pero no hay que tenerle miedo a la discusión. Pero nada de eso es mágico. Absolutamente nada mágico. Ni la boleta única ni el voto electrónico. Y le habla quien llevó 3 experiencias de voto electrónico en la provincia de Buenos Aires. Está muy bien. ¿Le preguntás vos o le pregunto yo? ¿Qué cosa? El porcentaje. Ah, el porcentaje ya se lo pregunté, no me lo dijo. No, lo importante, a mí me parece que lo más importante, la verdad, es que los argentinos vayan a votar. No importa por quién lo hagan. Que vayan a votar. Está bien. Que no dejemos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo este hermoso país en manos de poco. Eso que tantas veces reclamamos, bueno, tenemos la oportunidad, vayamos a votar.